Hola, hijo. ¿Puedes ayudarme con mi carga? La anciana mujer negra se volvió hacia Marcus Johnson mientras él intentaba alcanzar su vuelo, pero si esperaba para ayudarla, lo perdería. La reunión más importante de su carrera, posiblemente de su vida, y Marcus Johnson estaba a punto de verla desaparecer si alguna vez decidía ayudar a esta anciana negra en el aeropuerto. Ella luchaba con su equipaje, una anciana mujer negra cuya apariencia digna contrastaba con lo invisible que parecía para todos los que pasaban corriendo. Nadie se detuvo. Nadie ayudó. Nadie la vio excepto Marcus. No debía detenerse. La elección práctica estaba clara. La elección empresarial era obvia. Tenía una entrevista a la que acudir. Ignoraría a esta anciana y abordaría el vuelo o la ayudaría y se arriesgaría a perder su vuelo y su entrevista de trabajo. ¿Cambiaría su decisión su vida después de conocer la verdadera identidad de esta anciana negra? Antes de continuar con esta extraordinaria historia, si crees que todos deberíamos ser amables con los demás, escribe amabilidad en los comentarios. Cuéntanos desde dónde estás mirando y presiona el botón de suscripción ahora. Marcus Johnson tenía 34 años y en esos años había dominado el arte de la preparación. Como consultor ejecutivo, su carrera se había basado en anticipar los problemas antes de que se materializaran. Esta mañana fue la culminación de años de movimientos estratégicos de su carrera. Tuvo una entrevista importante. Y la entrevista en Kalewa Partners no fue solo otra oportunidad. Representaba todo lo que Marcus había estado trabajando desde que se graduó como el mejor de su clase en Wharton. El puesto lo catapultaría a los niveles superiores de su campo, donde menos del 2% de los ejecutivos se parecían a él. El salario finalmente le permitiría ayudar a su madre a jubilarse. El prestigio le abriría puertas que habían permanecido firmemente cerradas a pesar de su impresionante currículum. Marcus se había preparado durante 3 meses. Había estudiado toda la cartera de la empresa, memorizado su lista de clientes y podía recitar palabra por palabra su estrategia de crecimiento de 5 años. Había llevado a cabo entrevistas simuladas con antiguos colegas, preparado respuestas para cada pregunta posible e incluso investigado los antecedentes personales de cada socio que pudiera estar en la sala. Su nuevo traje había sido confeccionado con precisión. Su presentación había sido ensayada hasta que pudo realizarla mientras dormía. El vuelo a Chicago había sido reservado con 5 horas de antelación a la entrevista. Tiempo suficiente para tener en cuenta los retrasos típicos, registrarse en su hotel, revisar sus notas una última vez y llegar 15 minutos antes. Marcus Johnson nunca dejó nada al azar. Pero Chance tenía otros planes ese día. En los 14 años transcurridos desde que entró al mundo corporativo, Marcus había atravesado una carrera de obstáculos que muchos de sus colegas blancos nunca comprenderían del todo. Hubo una ocasión en que presentó un análisis de mercado exhaustivo y su colega blanco recibió el crédito cuando la estrategia resultó exitosa. Estaba el cliente que insistió en hablar con alguien de mayor jerarquía a pesar de que Marcus era la persona más calificada del equipo. Estaba el ejecutivo que expresó sorpresa por su articulada presentación, como si la elocuencia fuera inesperada. El Aeropuerto Internacional de Atlanta estaba abarrotado ese martes por la mañana. Marcus miró su reloj y vio que seguía en horario a pesar de que el taxi llegó con 7 minutos de retraso. La impecable camisa blanca debajo de su traje color carbón estaba impecable. Su maletín de cuero que contiene secciones organizadas para su portafolio, materiales de presentación y documentos personales. Su tarjeta de embarque ya estaba descargada en su teléfono. Su estatus de precontrol debería agilizar la seguridad y su información de puerta fue confirmada. La primera perturbación se produjo en el control de seguridad. La fila se dividió en dos y Marcus observó cómo los pasajeros blancos vestidos de negocios se movían suavemente por el carril izquierdo. El agente de la TSA los saludó con cortesía profesional, apenas mirando su documentación antes de dejarlos pasar. Cuando Marcus se acercó, la conducta del mismo agente cambió sutilmente. «Señor, pase aquí, por favor. Usted ha sido seleccionado al azar para una evaluación adicional».
Marcus sintió el peso familiar en su pecho, esa combinación única de frustración y resignación que acompañaba a esos momentos. Pero su rostro no revelaba nada. Había perfeccionado el arte de la neutralidad en estas situaciones, entendiendo que cualquier muestra de emoción solo complicaría las cosas. Por supuesto, respondió tranquilamente, haciéndose a un lado según las instrucciones. Con el rabillo del ojo, vio que otros 3 ejecutivos blancos pasaban sin ser examinados con atención. El equipaje de mano de un hombre ni siquiera fue inspeccionado, a pesar de que se disparó una alerta leve. El agente simplemente bromeó con él acerca de estas sensibles máquinas antes de despedirlo. Mientras tanto, Marcus permaneció con los brazos extendidos mientras otro agente revisaba metódicamente sus pertenencias. Su maletín, cuidadosamente embalado, fue desmantelado, se retiraron las carpetas, se inspeccionaron los papeles y se analizó su computadora portátil en busca de residuos de explosivos. Le quitaron los zapatos y los examinaron. ¿Cuál es la naturaleza de su viaje hoy, señor?, preguntó el agente. Aunque Marcus ya había respondido a esta pregunta durante la reunión de selección inicial en Chicago, respondió con calma mientras observaba cómo pasaban los minutos. Su tiempo de reserva estaba siendo consumido por esta selección aleatoria que de alguna manera parecía seguir un patrón distinto. Los 7 minutos se convirtieron en 15. Los 15 se convirtieron en 22. El hombre de negocios blanco que había chocado con Marcus antes, derramando café sobre su camisa, ahora estaba muy adelante, probablemente ya en su puerta. No se le realizaron pruebas adicionales. Cuando los agentes finalmente terminaron, Marcus mantuvo su comportamiento profesional, agradeciéndoles cortésmente a pesar de la demora innecesaria. Recogió sus pertenencias, puso orden en su maletín y calculó el tiempo restante. El colchón que había planeado con tanto cuidado se había reducido significativamente. Ahora necesitaba darse prisa. El ritmo tranquilo y mesurado que prefería fue reemplazado por una caminata rápida a través de la abarrotada terminal. La puerta C-16 estaba en el lado opuesto del aeropuerto, y el panel de salidas mostraba que su vuelo ya estaba embarcando. Marcus se abrió paso entre familias que rodeaban a viajeros más lentos y pasó por bulliciosas tiendas que vendían productos de primera necesidad a precios excesivos. Su mente estaba centrada en un único objetivo: llegar a esa puerta antes de que las puertas se cerraran. Todo lo demás, los preparativos para la entrevista, la presentación cuidadosamente compuesta, los años de movimientos profesionales estratégicos, todo dependía de realizar este vuelo. El peso de la expectativa lo oprimía mientras avanzaba por la terminal. Cuando finalmente tuvo su puerta a la vista, el alivio lo invadió. Él iba a lograrlo. A pesar de todo lo que la mañana le había deparado, aún así abordaría ese avión y llegaría a Chicago con tiempo suficiente para prepararse para la entrevista que podría cambiarlo todo. Pero el destino aún no había terminado con Marcus Johnson. A solo 30 metros de su puerta, el tiempo pareció detenerse cuando sus ojos la vieron. En el caótico flujo de viajeros, ella destacó. No porque lo intentara, sino por el marcado contraste entre su digna presencia y lo absolutamente invisible que parecía para todos los que la rodeaban. Eleanor Winters tenía 78 años, aunque mantenía su porte erguido, propio de alguien que nunca había permitido que la edad la disminuyera. Su cabello plateado estaba peinado en un recogido impecable. Su vestimenta es sencilla pero inconfundiblemente elegante. Un vestido entallado con un discreto collar de perlas. Pero lo que llamó la atención de Marcus no fue su apariencia. Era su situación. Su maleta se volcó de lado, derramando varios artículos en el suelo. Mientras intentaba recoger sus pertenencias y escribir su equipaje, el flujo de viajeros simplemente fluía a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Presente pero invisible, reconocido solo como un obstáculo a superar. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Marcus fue el personal de la terminal que se encontraba a solo unos metros de distancia, ayudando activamente a otros pasajeros.
Un joven agente de puerta ayudaba alegremente a una familia blanca a reorganizar su sobrecargado equipaje de mano, riéndose de las bromas del padre sobre empacar demasiados recuerdos. Otro miembro del personal acababa de acompañar a un caballero blanco mayor a la fila de embarque prioritario, cargando su bolso y asegurándose de que tuviera un asiento cómodo mientras esperaba. Sin embargo, allí estaba Eleanor, claramente luchando, claramente necesitando ayuda y completamente ignorada. Mientras Marcus observaba, Eleanor se acercó al mostrador donde un agente de la puerta estaba organizando las tarjetas de embarque. Su voz, aunque suave, tenía la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Disculpe, ¿podría ayudarme con mi equipaje?», ella preguntó. El agente apenas levantó la vista de su computadora. «Tendrá que esperar su turno, señora. Primero ayudaré a estos pasajeros». Él respondió con desdén, a pesar de que no estaba ayudando activamente a nadie en ese momento. La expresión de Eleanor no cambió. Ningún destello de indignación, ninguna frustración visible, solo un ligero enderezamiento de su ya impecable postura y un asentimiento digno mientras daba un paso atrás. Esto no era nuevo para ella. Este era un guión que ella había leído muchas veces antes. En ese momento, Marcus sintió el peso de una elección presionándolo, más pesada que su equipaje, más significativa que la entrevista que lo esperaba en Chicago. Su reloj le decía lo que su cerebro ya sabía. Tenía exactamente 8 minutos antes de que cerraran las puertas de su vuelo. 8 minutos que lo separaron de todo por lo que había trabajado. Miró su puerta. El vuelo 247 con destino a Chicago se encontraba en el embarque final. Miró a Eleanor, todavía intentando recoger sus pertenencias dispersas sin ayuda a la vista. Miró su reloj otra vez. 7 minutos y 45 segundos. La elección práctica era obvia. La decisión empresarial fue clara. El camino hacia el éxito estaba frente a él, a solo 30 metros de su puerta. Pero Marcus Johnson era más que sus ambiciones, más que sus objetivos profesionales, más que sus meticulosos planes. Con un profundo suspiro que contenía 14 años de momentos similares, momentos en los que él había sido pasado por alto, descartado o considerado menos digno de cortesía básica. Marcus ajustó el agarre de su maletín y cambió de dirección, lejos de su puerta, lejos de Chicago, lejos de la entrevista, hacia Eleanor. «Señora», dijo mientras se acercaba, con voz suave pero segura, «¿puedo ayudarte con eso?». Cuando Eleanor lo miró, no hubo ninguna muestra dramática de gratitud ni ningún alivio exagerado. En cambio, había algo mucho más significativo. Reconocimiento. El sutil reconocimiento entre dos personas que entendieron lo que significaba ser invisibles en espacios no diseñados para ellos. «Es muy amable de tu parte, jovencito», respondió ella, con una voz rica de calidez sureña que le recordó a Marcus a su abuela. «Estas viejas manos ya no trabajan tan bien como antes». Mientras Marcus se arrodillaba para recoger los objetos que habían caído, un diario encuadernado en cuero, un par de gafas para leer en un estuche antiguo y un pequeño pastillero plateado, notó algo inusual en Eleanor. A pesar de su edad, y a pesar de ser ignorada por el personal que debería haberla ayudado, no había un rastro de derrota en su comportamiento. Ella permaneció esperando con la paciente seguridad de quien había superado tormentas más graves que las indignidades del aeropuerto. «Soy Marcus», ofreció mientras colocaba cuidadosamente sus pertenencias en su bolso. «Eleanor Winters», respondió ella con una ligera inclinación de cabeza, como si lo estuviera recibiendo en su sala de estar en lugar de en el caótico piso de la terminal. «Aprecio que hayas visto a una anciana cuando nadie más parecía hacerlo». Había algo en la forma en que ella enfatizaba la palabra ver que resonó en Marcus. Un significado más profundo que hablaba de las experiencias que compartieron a través de su división generacional. Mientras la ayudaba a escribir la maleta, Marcus vio el tablero de salidas. Su vuelo estaba ahora en última instancia. El nudo en su estómago se apretó, pero mantuvo su expresión neutral mientras se volvía hacia Eleanor. «¿A dónde se dirige hoy?»,
señorita Winters? Preguntó, notando que la etiqueta de su equipaje mostraba el mismo destino de Chicago que su propio vuelo. Che, respondió ella. Aunque parece que a estos jóvenes en el mostrador no les preocupa especialmente si llego hoy o la semana que viene. No había amargura en su observación, solo una evaluación objetiva de una realidad que había aceptado hacía mucho tiempo. Marcus asintió hacia su puerta donde los pasajeros todavía estaban embarcando. Ese también es mi vuelo. Déjame ayudarte a llegar allí. Mientras caminaban juntos, Marcus, adaptando su ritmo naturalmente rápido para adaptarse a los pasos mesurados de Eleanor, se fue haciendo cada vez más consciente del tic-tac del reloj. Ya se había anunciado la llamada final para el embarque de su vuelo. Con cada segundo que pasaba, la probabilidad de lograrlo disminuía exponencialmente. Eleanor debió haber percibido su preocupación. No dejes que te retenga, jovencito, dijo. Veo que tienes prisa y que hoy en día me muevo al ritmo de ayer. Marcus meneó la cabeza. Mi madre me educó mejor para no dejar una tarea a medias, señorita Winters. Llegaremos allí juntos. Lo que no dijo, lo que no pudo articular, fue que la entrevista en Chicago parecía ahora una posibilidad que se desvanecía rápidamente. Incluso si llegaban a la puerta en los próximos 2 minutos, la probabilidad de que ambos fueran acomodados en un vuelo que ya estaba completando su proceso de embarque era escasa. En ese momento, Marcus se dio cuenta de que casi con certeza había perdido su vuelo. Y con ella su entrevista, su oportunidad, su plan cuidadosamente elaborado para ascender. Todo porque se detuvo a ayudar a una anciana cuando nadie más lo hizo. Todo porque había cuestionado una flagrante discrepancia en cómo se trataba a los pasajeros. Pero al mirar a Eleanor y ver con qué serena dignidad afrontaba ese despido, Marcus no pudo arrepentirse de su elección. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marcus? ¿Sacrificarías todo eso por un extraño o mirarías hacia otro lado para cumplir tus metas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y pulsa el botón de suscripción ahora para recibir más historias como esta. En el momento en que Marcus y Eleanor se acercaron al mostrador, la dura realidad de su situación se hizo evidente. El agente de la puerta, que había estado anunciando el embarque final durante los últimos 10 minutos, de repente desarrolló ceguera selectiva. Aunque los vio acercarse claramente, sus ojos se encontraron brevemente con los de ellos antes de desviarse deliberadamente. Continuó procesando las tarjetas de embarque de otros pasajeros, ignorando deliberadamente su presencia a solo 6 pies de distancia. Esta fue la culminación de todas las pequeñas injusticias que habían plagado la mañana de Marcus. El taxi, el café derramado, el control de seguridad aleatorio. Pero esta vez, la discriminación ni siquiera intentó disfrazarse. Se erguía atrevidamente con el uniforme del aeropuerto, luciendo una etiqueta con un nombre y una sonrisa de práctica que desapareció en el momento en que Marcus y Eleanor estuvieron frente a él. Eleanor tenía razón en una cosa. Eran invisibles, pero no de la misma manera. No es que el agente no pudiera verlos. Fue que decidió que no valía la pena verlos. Cuando el agente finalmente reconoció su presencia, lo hizo con una mirada despectiva y una declaración cortante. Señor, el embarque está completo. Deberías haber estado aquí antes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada, porque mientras el agente las pronunciaba, estaba aceptando la tarjeta de embarque de un hombre de negocios blanco que había llegado sin aliento al mostrador claramente más tarde que Marcus y Eleanor. Tenemos que tomar este vuelo, dijo Marcus con voz tranquila a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Hemos estado aquí varios minutos esperando mientras usted ayudaba a otros pasajeros. La expresión de los agentes se endureció. Como dije, el embarque está completo. Puedo ponerte en espera para el próximo vuelo disponible. Marcus observó cómo el hombre de negocios blanco que acababa de registrarse caminaba tranquilamente hacia la pasarela de embarque. Detrás de él, una pareja blanca se acercó al mostrador y la actitud de los agentes se transformó instantáneamente. El rígido profesionalismo se transformó en una calidez complaciente. Oh,
Lo lograron, exclamó el agente a la pareja. Estábamos a punto de cerrar las puertas. Déjame procesarte de inmediato. Estaba sucediendo delante de ellos, sin pretensiones ni disfraces. Se aplicaron 2 conjuntos de reglas en la puerta C-16. Uno para los pasajeros que se parecen a Marcus y Eleanor y otro para los que no. Disculpe, dijo Marcus, con un tono aún profesional pero ahora teñido de la determinación que lo había llevado a superar 14 años de obstáculos corporativos. Acabas de decirnos que el embarque se ha completado, pero todavía estás embarcando pasajeros que llegaron después que nosotros. El agente ni siquiera levantó la vista de mientras procesaba las tarjetas de embarque de la pareja blanca. Señor, estoy siguiendo el protocolo de embarque. Estos pasajeros ya estaban registrados y simplemente regresaban del baño. Fue una mentira descarada, dicha con la confianza de alguien que nunca esperó ser desafiado o que sabía que los desafíos no tendrían consecuencias. Eso no es exacto, respondió Marcus. La calma mesurada en su voz ocultaba la tormenta que se avecinaba. Los vimos acercarse a la puerta por primera vez. No regresaban de ninguna parte. El agente levantó la vista, su expresión cambiando de indiferencia a algo más peligroso. El rostro de la autoridad, amenazado por la simple mención de la verdad. Señor, si sigue siendo agresivo, tendré que llamar a seguridad. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, agresivo. El escudo lingüístico utilizado para replantear objeciones legítimas como comportamiento amenazante. El arma verbal utilizada contra hombres negros que se atrevían a defenderse a sí mismos o a otros. No era solo la amenaza a la seguridad lo que dolía. Era el uso calculado del lenguaje, diseñado para transformar a Marcus de un profesional que planteaba una preocupación válida en algo peligroso, algo que debía controlarse. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de él. Se trataba de Eleanor, esta mujer digna que ya había sido despedida una vez hoy, que estaba a su lado con serena compostura, ya que una vez más se la consideraba menos digna de la cortesía básica que otros. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso, las palabras formándose en su mente, no palabras de enojo, sino precisas. Un argumento construido que podría desmantelar las endebles justificaciones de este agente y exponer el doble rasero aplicado. Había aprendido durante años de desenvolverse en espacios predominantemente blancos a desafiar la injusticia sin dar excusas para la escalada, a ser contundente sin ser agresivo, a exigir justicia sin dejar de ser irreprochable. Pero antes de que pudiera hablar, sintió la mano de Eleanor en su brazo. Una suave presión que, de alguna manera, transmitía comprensión y cautela. Hoy no vale la pena, jovencito, dijo en voz baja, con un tono de voz ideal para él. No había rendición en su tono, ni aceptación de la injusticia. En cambio, había sabiduría estratégica, el conocimiento de cuándo luchar y cuándo reconocer que el campo de batalla estaba amañado. Marcus exhaló lentamente, asintiendo casi imperceptiblemente. La lucha se desvaneció de su postura, reemplazada por algo más duradero. La serena dignidad que había acompañado a generaciones a través de indignidades grandes y pequeñas. ¿Cuándo es el próximo vuelo a Chicago?, preguntó, con tono neutral. El agente, aparentemente aliviado de que la confrontación se hubiera calmado, consultó su computadora. El próximo vuelo con asientos disponibles sale en 5 horas a las 15:45 horas. 5 horas. La entrevista estaba programada para las 14:30, hora de Chicago. Incluso si el vuelo salía a tiempo, no aterrizaría hasta después de las 17. La oportunidad que había estado preparando durante meses y años se desvanecía ante sus ojos. La aprovecharemos, dijo Marcus simplemente, aceptando las tarjetas de embarque sin más comentarios. Mientras se alejaban del mostrador y buscaban asientos en la sala de espera, Eleanor estudió su rostro. Tenías una cita en Chicago hoy, ¿verdad? Algo importante, asintió Marcus, tomando su teléfono. Una entrevista de trabajo,
de esas que no se reprograman. La expresión de Eleanor reflejaba un arrepentimiento genuino. Lo siento mucho, Marcus. Si lo hubiera sabido. No me pidió ayuda, señorita Winters, respondió Marcus, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Tomé esa decisión por mi cuenta y la volvería a tomar. Las palabras no eran solo cortesía, eran verdad. A pesar de todo, el vuelo perdido, la confrontación, la inminente decepción profesional, Marcus no podía arrepentirse de haber visitado a Eleanor. Había algo en su digna presencia, en la forma despreocupada en que todos la habían ignorado, que le impedía ignorarla. Aún así, tenía responsabilidades consigo mismo, con su madre, que tanto había sacrificado por su educación, con el futuro que había planeado meticulosamente. Se excusó para hacer una llamada, alejándose un poco para mantener la privacidad, sin dejar de vigilar a Eleanor. El teléfono sonó 3 veces antes de que la asistente ejecutiva de Kalewa Partners contestara. Marcus explicó la situación con voz profesional, a pesar del nudo en el estómago. Ofreció reprogramar la entrevista para realizarla virtualmente y llegar más tarde ese mismo día. Cualquier cosa con tal de preservar esta oportunidad. La respuesta fue cortés pero firme. La agenda del socio estaba llena para las próximas 3 semanas. El puesto debía cubrirse de inmediato. Si bien apreciaban su interés, debían proceder con candidatos que pudieran cumplir con la entrevista programada originalmente. Así, sin más, se acabó. La culminación de años de estrategias profesionales, meses de preparación, incontables noches dedicadas a estudiar la cartera de la firma y practicar respuestas a posibles preguntas. Todo se esfumó en una llamada telefónica de 90 segundos. Marcus finalizó la llamada, permitiéndose un momento de decepción antes de recomponerse y volver con Eleanor. Ella no necesitaba oír sus problemas. Ya había enfrentado suficientes dificultades hoy sin tener que soportar también el peso de su oportunidad perdida. Pero Eleanor Winters no había navegado 78 años en un mundo decidido a subestimarla sin desarrollar una percepción aguda de las verdades tácitas. No reprogramarían, afirmó en lugar de preguntar, interpretando la respuesta en su expresión cuidadosamente neutral. Marcus asintió y se sentó a su lado. Está bien. Habrá otras oportunidades. No como esta, observó Eleanor en voz baja. Lo veo en tu cara. Esto era importante. El simple reconocimiento de su decepción, el reconocimiento de su legitimidad sin intentar minimizarla ni desestimarla, fue inesperadamente poderoso. En ese momento, Marcus se sintió visto de una manera que rara vez experimentaba fuera de su círculo familiar. Este desconocido, de alguna manera, comprendió el peso de lo perdido sin tener que explicar ni justificar sus sentimientos. Era Kalewa Partners, admitió, el nombre con todo el contexto necesario para cualquiera familiarizado con el mundo empresarial. Un puesto de consultor ejecutivo, el tipo de puesto que cambia la trayectoria profesional. Los ojos de Eleanor se abrieron ligeramente. El primer indicio de sorpresa que mostraba desde que comenzó su encuentro. Kalewa, la firma de Arthur Kalewa. ¿La conoces?, preguntó Marcus, distraído momentáneamente de su decepción por su aparente familiaridad con una prestigiosa consultora. La conozco, respondió Eleanor, con un destello ilegible en su rostro. Tienen cierta reputación en los círculos empresariales de Chicago. Antes de que Marcus pudiera preguntar más, su teléfono vibró con un correo electrónico entrante. El rechazo formal de Kalewa. Socios, llegando con una eficiencia devastadora. No habían pasado ni 30 minutos desde el vuelo perdido, y la oportunidad ya había sido ocupada por otro candidato. El mensaje era cortés pero contundente, agradeciéndole su interés y deseándole éxito en sus futuros proyectos. No era solo una entrevista perdida. Era la abrupta finalización de un plan cuidadosamente elaborado. Marcus había aprovechado su posición actual para conseguir esta entrevista, asumiendo un riesgo calculado que ahora lo dejaba vulnerable. Eleanor lo observó mientras leía el correo electrónico,
Su mirada perspicaz no se percató de su reacción. «Lo siento de verdad, Marcus», dijo en voz baja. «Parece que sin querer te he costado muy caro hoy». Marcus guardó el teléfono en el bolsillo, mirándola a los ojos con genuina sinceridad. «No me has costado nada, señorita Winters. Tomé una decisión. La misma decisión que mi madre habría tomado. La misma decisión que mi abuelo habría esperado de mí. Algunas oportunidades tienen un precio demasiado alto». Eleanor lo observó durante un largo rato como si evaluara algo más allá de sus palabras. «No hay muchos como tú. Queda en este mundo», dijo finalmente. «Gente que entiende que el carácter no es lo que se muestra cuando conviene, sino lo que se mantiene cuando cuesta». Había algo en su tono, una cualidad que trascendía la observación casual de un desconocido, que hizo que Marcus se preguntara sobre esta mujer elegante y serena que había sido tan despreocupadamente ignorada por todos en la terminal. ¿Quién era realmente Eleanor Winters? ¿Y por qué tenía la curiosa sensación de que su encuentro casual tenía una importancia que iba más allá de lo que parecía a primera vista? Mientras se preparaban para la espera de 5 horas, Marcus no podía saber que este aparente contratiempo, este vuelo perdido, esta oportunidad perdida no era el final de algo prometedor, sino el comienzo de algo extraordinario. No podía saber que Eleanor Winters no era quien aparentaba, ni que su evaluación de su carácter resultaría mucho más valiosa que cualquier entrevista en Kalewa Partners. El panel de salidas marcaba 5 horas para su vuelo reprogramado, un lapso de tiempo que se extendía ante ellos como una pequeña eternidad en los incómodos asientos de la sala de espera de la terminal. Eleanor observó a Marcus mirando su reloj, mientras recalculaba mentalmente los plazos y las oportunidades perdidas antes de que ella hiciera una sugerencia que cambiaría el curso de su relación. «No sé tú, jovencito, pero las sillas del aeropuerto me parecen particularmente desagradables para los huesos envejecidos», dijo con un tono ligero a pesar del peso de los acontecimientos de la mañana. «Quizás encontremos algo más cómodo en algún restaurante». «Yo invito, por supuesto, es lo menos que puedo hacer después de que has sacrificado tanto por mí». Marcus empezó a declinar cortésmente. Su madre lo había educado para que nunca esperara una compensación por la decencia básica. Pero la genuina calidez en la invitación de Eleanor lo hizo reflexionar. «Hay un lugar decente cerca de la Terminal B», ofreció. «Mejor comida que la típica comida del aeropuerto». Mientras atravesaban la terminal, Marcus notó cómo Eleanor observaba su entorno, no con la mirada distraída de un viajero típico, sino con el ojo evaluador de alguien acostumbrado a evaluar entornos y a las personas que los habitan. El restaurante estaba bastante concurrido, pero no abarrotado. Varias mesas con vistas privilegiadas a la pista. Vacías, sus superficies relucían con una invitación. La anfitriona, una joven blanca de sonrisa forzada, los recibió con una cortesía profesional que se enfrió notablemente al pasar su mirada del traje sastre de Marcus a la apariencia elegante pero envejecida de Eleanor. «¿2 para comer?», preguntó, ya buscando los menús. «Por aquí». A pesar de la abundancia de asientos disponibles, los condujeron a una mesa pegada a la pared del fondo, junto a las puertas batientes de la cocina, donde los camareros entraban y salían ajetreados con bandejas de comida. Era la peor mesa del establecimiento, ruidosa, sin vistas y sujeta a un tráfico constante que zarandeaba las sillas con cada paso. Eleanor no dijo nada mientras se sentaban, aceptando su menú con un amable gracias que no delataba ninguna conciencia del desaire. Pero una vez que la anfitriona se marchó, se volvió hacia Marcus con una mirada cómplice que no requería explicación. «¿Le importaría mucho si pidiéramos otro asiento?», preguntó, con un tono suave pero firme. «Me cuesta oír con todo este alboroto, y me encantaría ver los aviones despegar mientras cenamos». Marcus asintió, reconociendo el escenario demasiado familiar que se estaba desarrollando. Había experimentado un trato similar innumerables veces, las redirecciones sutiles, las suposiciones tácitas, las indignidades silenciosas disfrazadas de casualidad. Antes de que Eleanor terminara de hablar,
Él ya estaba levantando la mano para hacer una señal a la anfitriona. Cuando la joven regresó, Eleyanar hizo su petición con impecable cortesía. Me pregunto si nos trasladarán a una de esas preciosas mesas junto a la ventana. Mis oídos, ya viejos, tienen problemas con todo este ruido de la cocina. La sonrisa de la anfitriona se tensó y sus ojos se posaron brevemente en las mesas vacías junto a las ventanas antes de volver a Eleanor. Lo siento, pero esas mesas están reservadas para nuestros huéspedes prioritarios, respondió. La mentira se hace transparente ante la ausencia de cualquier signo de reserva en las mesas en cuestión. La expresión de Eleanor no cambió, pero algo cambió en su postura. Un enderezamiento sutil, una cuadratura casi imperceptible de sus hombros. Ya veo, dijo ella, y su voz adquirió una cualidad que de alguna manera exigía atención a pesar de su suavidad, y que podría calificarle a uno para obtener el estatus de prioridad en su establecimiento. La pregunta quedó en el aire y su implicación era inequívoca. La anfitriona se sonrojó levemente al reconocer demasiado tarde el rincón en el que se había metido. Voy a comprobar si hay alguno disponible, tartamudeó, retirándose rápidamente. Minutos después, los llevaron a una mesa privilegiada junto a la ventana, les llenaron los vasos de agua y les entregaron una cesta de pan. Disculpándose por el malentendido, Eleanor aceptó el cambio de circunstancias con la misma gracia que había mostrado al recibir el desaire inicial, ni triunfante ni resentida, simplemente procediendo como si se tratara de la corrección natural de un error menor. Mientras se acomodaban en sus nuevos asientos, Marcus no pudo evitar admirar su manejo sereno de la situación. Lo has conseguido muy bien, observó. Ninguna confrontación, ninguna voz alzada. Sin embargo, aquí estamos con la mejor vista de la casa. Eleanor sonrió y una calidez genuina llegó a sus ojos. Cuando hayas vivido tanto como yo, jovencito, aprenderás que batallas requieren artillería y cuáles se pueden ganar con una pregunta bien planteada. Desplegó su servilleta con precisión practicada. Además, la confrontación rara vez cambia los corazones. Puede que cambie el comportamiento en el momento, pero un cambio duradero requiere algo más sutil. Había sabiduría en sus palabras que resonaban con las propias experiencias de Marcus. Usted mencionó anteriormente que estaba familiarizado con los socios de Calewa, dijo, volviendo a su conversación anterior. ¿Está usted en el negocio, señorita Winters? La risa de Eleyanar contenía genuina diversión. A mi edad, no de forma activa, aunque hubo un tiempo. Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia la ventana donde un avión estaba rodando hacia el despegue. Entré al mundo de los negocios en 1965. No era el entorno más acogedor para alguien que se parecía a mí. La simple declaración abrió una puerta a una historia que hizo que los propios desafíos profesionales de Marcus parecieran modestos en comparación. La comida llegó, pausando temporalmente la conversación. Cuando comenzaron a comer, Marcus notó que una pareja blanca estaba sentada en una mesa cercana. Su saludo fue más cálido, su servicio más atento, sus vasos de agua fueron rellenados con mayor prontitud. Las disparidades eran pequeñas pero consistentes. El peso acumulativo de pequeñas diferencias que se sumaron para crear una experiencia fundamentalmente diferente. A medida que la conversación continuó durante la comida, Eleyanar hizo preguntas sobre la carrera de Marcus, sus aspiraciones, su recorrido a través de espacios educativos y profesionales predominantemente blancos. Pero había algo inusual en su investigación, una profundidad y especificidad que iba más allá del interés cortés. Preguntó sobre su estilo de gestión, su enfoque en la resolución de conflictos y su perspectiva sobre la responsabilidad social corporativa. Estas no eran las preguntas casuales de un extraño conversando. Eran las evaluaciones inquisitivas de alguien que evaluaba capacidades y carácter. Usted mencionó anteriormente que su entrevista fue con Calewa Partners, dijo, tomando un pequeño sorbo de su té. ¿Qué le atrajo de la empresa? Marcus comenzó con la respuesta estándar que había preparado para la entrevista. La posición de mercado de la empresa,
su enfoque innovador en los servicios al cliente, su trayectoria de crecimiento. Pero bajo la atenta mirada de Eleanor, se encontró profundizando más, admitiendo cosas que no había planeado compartir. Honestamente, su poder, tienen influencia en industrias que me interesan. Atención sanitaria, educación, infraestructura. La recomendación de consultoría adecuada puede determinar si un hospital sirve eficazmente a una comunidad o si un distrito escolar recibe recursos adecuados. Quería estar en posición de garantizar que esas decisiones consideraran las necesidades de las comunidades que a menudo quedan ignoradas. Mientras retiraban los platos y se servía el café, Eleanor compartió más sobre su propia trayectoria profesional. Bill Marcus señaló que ella habló en términos generales más que específicos. Mencionó haber trabajado en transporte durante la década de 1970, haber pasado al liderazgo ejecutivo en la década de 1980 y haber construido su propia organización en la década de 1990. La narrativa era convincente pero curiosamente vaga. Carecía de los nombres de las empresas o los roles específicos que suelen ser el eje central de esas historias. Lo que estaba claro, sin embargo, era que Eleanor Winters no era una jubilada común y corriente. Su comprensión de las estructuras corporativas, la dinámica del mercado y los desafíos de liderazgo sugirieron una amplia experiencia ejecutiva. Sus referencias ocasionales a reuniones de directorio, expectativas de los accionistas y planificación estratégica indicaban que era alguien que había operado en los niveles más altos de liderazgo empresarial. Cuando terminaron su café y se prepararon para regresar a la terminal, Eleanor se inclinó sobre la mesa para tocar brevemente la mano de Marcus, un gesto que era al mismo tiempo propio de una abuela y de alguna manera autoritario. Gracias por complacer la compañía de una anciana, Marcus. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan sincera con alguien fuera de mi círculo habitual. Hay una cualidad refrescante en tu perspectiva, una claridad sin la habitual ambigüedad corporativa. Marcus sonrió, genuinamente conmovido por sus palabras. El placer fue mío, señorita Winters. Agradezco tus observaciones y por recordarme que, si bien algunas batallas han evolucionado, la importancia de librarlas sigue siendo la misma. Mientras regresaban a la terminal, ambos notaron que los mismos patrones continuaban desarrollándose a su alrededor. Los viajeros blancos recibían un trato preferencial en los controles de seguridad, recibían asistencia con mayor facilidad por parte del personal y un servicio más atento en los mostradores. Apenas 40 minutos antes de su salida reprogramada, el anuncio resonó en la terminal como un cuchillo. Atención pasajeros del vuelo 372 a Chicago. Este vuelo tiene sobreventa. Buscamos voluntarios para tomar un vuelo posterior. Marcus y Eleanor intercambiaron miradas. Otra vez no. En el mostrador, el agente de la puerta apenas miró sus tarjetas de embarque. Antes de dar la noticia, los muestro a ambos en lista de espera. Eso no es posible, respondió Marcus, manteniendo la compostura. Nos confirmaron en este vuelo hace 5 horas. Según nuestro sistema, fueron de los últimos en facturar, lo que los pone en lista de espera por un vuelo con sobreventa, anunció el agente. Por favor, apártense mientras proceso a los pasajeros con estatus confirmado. Antes de que Marcus pudiera responder, una familia blanca de 4 miembros se acercó al mostrador, claramente llegando tarde. Hola, dijo el padre con indiferencia. Vamos un poco retrasados, familia Smith. 4 asientos. La actitud de la gente se transformó al instante, y su desapego profesional se transformó en una cálida acogida. Por supuesto, señor Smith, le haremos un lugar. El contraste era tan evidente que incluso otros pasajeros en la sala de espera intercambiaron miradas incómodas. No se trató de una discriminación sutil. Fue un trato preferencial que se desarrolló a plena vista de todos. Disculpe, dijo Marcus con firmeza pero con respeto. Llevamos horas esperando. Nos confirmaron en el vuelo original esta mañana, luego nos cambiaron la reserva y nos confirmaron en este. Hay un patrón claro aquí,
y me gustaría hablar con un supervisor. La expresión del agente de la puerta se endureció. Señor, simplemente sigo el protocolo. Si sigue siendo agresivo, tendré que llamar a seguridad. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, agresivo, el arma verbal utilizada para silenciar preocupaciones legítimas, pero esta vez no encontró eco en la conciencia de Marcus. Había cruzado un umbral invisible donde el miedo a las percepciones ajenas ya no superaba su necesidad de denunciar la injusticia. Me gustaría su nombre y la información de contacto de su supervisor, declaró con calma. Presentaré una queja formal. La mano del agente se acercó al teléfono. La amenaza se hizo explícita. Estaban a punto de llamar a seguridad, no porque Marcus hubiera alzado la voz, sino simplemente porque se había negado a aceptar un trato desigual. Eleanor le tocó el brazo suavemente. Quizás debería hacer una llamada, dijo en voz baja. ¿Le importaría traerme un poco de agua? A mi edad, estas confrontaciones me deshidratan bastante. Aunque desconcertado, Marcus asintió y se alejó. Al irse, vio a Eleanor sacar de su bolso un teléfono personalizado y caro. Curiosamente discreto con su apariencia clásica. Cuando regresó con el agua, Eleanor estaba terminando la llamada. Su expresión no revelaba nada, pero había un sutil cambio en su postura, una tranquila confianza que no había estado presente antes. Gracias, querida, dijo, aceptando el agua con una sonrisa misteriosa. Creo que nuestro problema de transporte está a punto de resolverse. Una conmoción en la puerta de embarque llamó su atención. Un hombre con un traje impecable y un pin de ejecutivo de aerolínea se dirigía con paso decidido al mostrador. Los agentes de la puerta abrieron los ojos de par en par al reconocerlo, y ella se enderezó de inmediato. Señor Daniels, balbuceó. No lo esperábamos. Claramente no, respondió con un tono cortés pero autoritario. Su mirada recorrió la zona antes de posarse en Eleanor. La transformación en su actitud fue inmediata, de la preocupación a la profunda defensa. La señoras Winters, dijo, acercándose rápidamente. No tenía ni idea de que viajaban hoy. Acepte mis más sinceras disculpas por cualquier inconveniente. La respuesta de Eleanor fue amable, pero medida, el reconocimiento cortés de alguien acostumbrado a tal deferencia. Hola, Richard. Ya ha pasado algún tiempo. Le estaba explicando a este joven que nuestra situación con el transporte pronto se resolvería. El gerente se volvió hacia Marcus y le extendió la mano. Richard Daniels, gerente regional de operaciones. Cualquier amigo de la señora Winters es nuestro pasajero de mayor prioridad. Por favor, permítanme acompañarlos personalmente a ambos hasta el avión. Marcus aceptó el apretón de manos automáticamente. Su mente luchaba por procesar el cambio repentino. ¿Quién fue exactamente Eleanor Winters? La respuesta se reveló cuando Daniels ordenó a la gente que preparara tarjetas de embarque de primera clase de inmediato. El agente que había amenazado la seguridad momentos antes ahora estaba procesando su actualización con manos temblorosas. Señora Winters, no teníamos idea de que hoy usted estuviera realizando una inspección, dijo Daniel, con un tono que transmitía tanto respeto como aprensión. Si lo hubiéramos sabido, si tú lo hubieras sabido, habría fracasado el propósito, Richard. Eleanor respondió con firmeza. La cuestión es que experimentemos nuestra aerolínea como lo hacen nuestros pasajeros, no como lo hacen cuando saben que el propietario está mirando. La palabra aterrizó en la conciencia de Marcus con la fuerza de la revelación. Dueño. No solo un cliente valioso, sino el propietario de la aerolínea con la que habían estado intentando volar todo el día. Eleanor Winters no era solo una anciana bien vestida que había sido ignorada. Ella era la accionista mayoritaria y fundadora de Transvaal Airlines, una de las aerolíneas más grandes del país, y él había pasado el día ayudándola a navegar la misma compañía que ella poseía. En el salón privado del aeropuerto, cuando su vuelo se retrasó misteriosamente debido a controles mecánicos, Eleanor finalmente abordó su pregunta tácita.
Te estarás preguntando por qué no me identifiqué simplemente esta mañana, dijo perceptivamente. ¿Por qué permití que los empleados de mi propia empresa me trataran mal? Marcus asintió, todavía procesando la información. Ese pensamiento me había pasado por la cabeza. ¿Cómo puedo saber qué experimentarán mis pasajeros si me anuncio? ¿Cómo puedo entender la verdadera cultura de mi empresa si todos se comportan de la mejor manera porque el fundador está observando? Hizo un gesto hacia los pasajeros que todavía esperaban en la puerta. Una vez al año viajo como Eleanor Winters, una pasajera normal y corriente, no como Eve Winters, magnate de las aerolíneas. Es la única manera de saber realmente si estamos cumpliendo la promesa sobre la que se fundó esta empresa. ¿Y qué promesa es esa? Marcus preguntó. Que todos merecen ser tratados con dignidad. En realidad, eso es todo. Su mirada se volvió distante, mirando décadas atrás. Fui una de las primeras mujeres piloto negras en la aviación comercial, una distinción que trajo consigo barreras que difícilmente puedes imaginar. En 1968, no pude ser contratado por ninguna aerolínea existente a pesar de tener más horas de vuelo y mejores credenciales que muchos pilotos varones blancos. Marcus escuchó, envuelto, mientras Eleanor describía cómo había comenzado con una sola aeronave pequeña, ofreciendo servicios de charter a viajeros de negocios negros que a menudo enfrentan discriminación en las principales aerolíneas. Cómo se había expandido gradualmente, consiguiendo inversores que creyeron en su visión y construyendo una empresa fundada explícitamente en el principio del servicio equitativo. La ironía no se me escapa, dijo con mucho humor. Construí una aerolínea porque las existentes no me contrataban como piloto. Ahora soy dueño de uno de los operadores más grandes del país. Y, sin embargo, cuando camino por mis propias terminales sin anunciarme, todavía me enfrento al mismo despido que enfrenté hace 50 años. Marcus entendió algo profundo sobre Eleanor Winters. Sus inspecciones anuales de incógnito no eran simplemente una técnica de gestión. Fueron un acto de responsabilidad, una negativa a desconectarse de las experiencias de aquellos que no tenían su poder ni su posición. Por eso el día de hoy importa tanto, continuó Eleanor. En serio, lo que nos pasó representa un fracaso fundamental de la empresa que construí. Significa que en algún punto del camino los valores se perdieron, la promesa se rompió. Daniel se acercó a su mesa. Señora Winters, su avión privado está listo cuando usted desee partir. Eleanor le dio las gracias antes de volverse hacia Marcus. Parece que nuestros problemas de transporte se han solucionado, aunque no exactamente de la forma en que nuestro billete de vuelo prometía. ¿Me harías el honor de acompañarme a Chicago en el avión de mi compañía? Creo que tenemos algunos asuntos pendientes que discutir. Mientras los escoltaban hacia la pista, donde los esperaba un elegante avión corporativo, Marcus reflexionó sobre la extraordinaria serie de eventos que se habían desarrollado a partir de una simple elección de ayudar a alguien que todos los demás habían pasado por alto. Para Marcus Johnson, lo que había comenzado como el peor revés profesional de su carrera estaba a punto de transformarse en algo más allá de lo que pudiera haber imaginado. Todo porque había visto a alguien cuando nadie más lo vería. Como Eleanor había observado horas antes, a veces el vuelo que pierdes te lleva exactamente a donde necesitas estar. El elegante avión privado los esperaba en la pista. Un contraste sorprendente con el vuelo comercial en el que habían pasado todo el día intentando embarcar. Mientras se acomodaban en los lujosos asientos de cuero, Marcus todavía estaba procesando la revelación de que Eleanor Winters no solo era una mujer mayor bien vestida, sino la fundadora y propietaria mayoritaria de Trans-American Airlines. Mientras volamos a Chicago, Richard va reuniendo pruebas de cada interacción que vivimos hoy, explicó Eleanor. Su voz transmitía la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Cuando aterricemos, habrá un informe completo que documentará el trato discriminatorio que recibimos en mi propia empresa. ¿Qué pasa entonces? Marcus preguntó. Los ojos de Eleanor brillaron con determinación. Luego, abordamos las fallas sistémicas que permitieron que esto sucediera. Y quiero que estés ahí cuando lo haga.
¿A mí? ¿Por qué? Porque representas todo lo que necesitan entender. Un profesional exitoso tratado con desdén basándose únicamente en la apariencia. Alguien que demostró carácter cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Cuando aterrizaron en Chicago, los ejecutivos que habían sido convocados para el fin de semana estaban sentados nerviosos alrededor de una mesa de conferencias. La habitación quedó en silencio cuando Eleanor entró con Marcus. La misma corporación que los había despedido horas antes, ahora prácticamente se inclina ante su presencia. Antes de comenzar, Eleanor anunció: «Quiero presentarles a Marcus Johnson. Él no es un ejecutivo ni un consultor. Es un pasajero que experimentó nuestra aerolínea hoy y demostró más compromiso con nuestros valores que muchos en esta sala». En la pantalla aparecieron imágenes de seguridad, registros de transacciones y documentación de cada interacción que habían tenido. Una clara evidencia del trato preferencial brindado a los pasajeros blancos, mientras que ellos fueron ignorados o descartados repetidamente. No se trata de fracasos individuales, aclaró Eleanor. Se trata de una cultura que se ha desarrollado donde es aceptable tratar a ciertos pasajeros como menos valiosos que otros, una cultura completamente contraria a la razón de ser de esta aerolínea. Ella se volvió hacia Marcus. ¿Podrías compartir lo que observaste hoy? Mientras Marcus relataba sus experiencias, no con enojo sino con lúcida precisión, vio que algo cambiaba en la habitación. Las posturas defensivas se relajaron y las miradas apartadas se levantaron. El reconocimiento se hizo evidente en rostros que probablemente nunca habían considerado su propio papel en la perpetuación de estos patrones. Fundé esta aerolínea porque sabía lo que significaba ser excluido, continuó Eleanor cuando terminó. La promesa de Transamerican nunca tuvo que ver con el lujo. Se trataba de dignidad. La noción radical de que cada pasajero merece ser visto, escuchado y valorado por igual. Su voz se intensificó sin subir de volumen. En algún punto del camino perdimos de vista esa promesa. Las experiencias de hoy no fueron anomalías. Eran síntomas de una cultura que se había alejado de nuestros valores fundacionales. Y eso se acaba ahora. Describió cambios integrales, nuevos programas de capacitación, métricas revisadas que priorizan el trato equitativo, programas de compradores misteriosos que prueban el sesgo y procedimientos de quejas revisados. Estos cambios comenzarán a implementarse mañana, concluyó con firmeza. Después de que los ejecutivos salieron, Eleanor se volvió hacia Marcus con una expresión que era al mismo tiempo apreciativa y evaluativa. Mencionaste que viajarías a Chicago para una entrevista con Kalewa Partners. Una oportunidad prestigiosa sin duda, pero me pregunto si podría considerar una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Marcus preguntó, repentinamente alerta. Es evidente que Transamerican necesita un liderazgo que entienda nuestros valores fundacionales y tenga el coraje de defenderlos. Creo que tenemos una oportunidad exactamente para el tipo de perspectiva que usted demostró hoy. La oferta fue tan inesperada como convincente. No solo un trabajo, sino una misión alineada con los valores que Marcus siempre había tenido, pero que rara vez se encontraba reflejados en entornos corporativos. Creo, concluyó Eleanor con tranquila seguridad, que el vuelo perdido esta mañana puede haber sido el desvío profesional más afortunado de su carrera. Mientras Marcus consideraba sus palabras, se dio cuenta de que la oportunidad que tenía ante sí ese día con creces todo lo que había anticipado de su entrevista. Este no fue simplemente otro paso en la escala corporativa. Fue una invitación para ayudar a transformar una gran empresa desde dentro. Todo porque se detuvo a ayudar cuando todos los demás pasaron caminando. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo acto de bondad podría cambiar por completo el rumbo de tu vida? Suscríbete ahora para ver más historias que transformarán tu forma de ver las decisiones cotidianas y sus extraordinarias consecuencias. En la pista, el jet privado de Eleanor brillaba bajo el sol de la tarde. Pero antes de embarcar, se volvió para dirigirse al personal reunido, incluidos los agentes de la puerta que los habían maltratado durante todo el día. Lo que ocurrió hoy representa un fracaso de nuestra misión principal, afirmó con firmeza.
Efectivo inmediatamente. Estamos implementando una capacitación antibias integral en todas las terminales. Además, se revisarán nuestros protocolos de embarque para eliminar las prácticas subjetivas que llevaron a las disparidades actuales. Señaló hacia la terminal y hacia aquellos 5 pasajeros de color que también estaban en espera. Actualícelos a primera clase en el próximo vuelo. Sus inconvenientes hoy merecen reconocimiento. Y despedir a la gente de la puerta y a todos los que nos discriminaron. El personal se apresuró a cumplir mientras Eleanor y Marcus abordaban su avión, dejando atrás una terminal rebosante de noticias de que Eve Winters había estado viajando de incógnito y había presenciado todo. Una semana después, Marcus se encontraba en el vestíbulo de la sede corporativa de Transamericans en Chicago. La entrevista en Kalewa Partners fue un recuerdo lejano, reemplazado por una oportunidad mucho más alineada con sus valores. Eleanor lo guió a través de puertas de vidrio hasta una sala de juntas donde lo esperaba el equipo ejecutivo, incluido, sorprendentemente, el socio gerente de Kalewa, quien lo habría entrevistado. Este es Marcus Johnson, anunció Eleanor a los ejecutivos reunidos. Se une a nosotros como nuestro nuevo vicepresidente de experiencia del cliente e integridad operativa. Marcus representa exactamente el tipo de persona que encarna nuestros valores. Alguien que ve a las personas cuando otros las ignoran, que mantiene sus principios incluso cuando le cuesta y que entiende que el éxito en los negocios es vano si se produce a expensas de la dignidad humana. Ella se volvió hacia Marcus. Estas inspecciones anuales de incógnito son mi manera de garantizar que nos mantengamos fieles a nuestra misión fundadora. Pero una semana al año no es suficiente. Necesitamos a alguien cuyo enfoque diario sea mantener la promesa sobre la que se construyó esta aerolínea. Que todos merecen ser tratados con el mismo respeto sin importar su apariencia o lo que vistan. 6 meses después, Marcus caminó por el Aeropuerto Internacional de Atlanta, la misma terminal donde había